Con respecto a este tema vamos a trabajar dos bases documentales importantes. Una es la estrategia de gestión de riesgos de accidentes en la primera infancia en Bogotá y el otro es la guía técnica SGIS de gestión de riesgos de accidentes en los jardines infantiles. La primera tiene que ver con una serie de acciones que van encaminadas a prevenir, analizar y a prevenir los accidentes hacia los menores de edad. Y la segunda tiene que ver, el segundo documento tiene que ver con un proyecto que al interior de los jardines infantiles ustedes deben hacer, que se llama de gestión de riesgos de accidentes en el jardín infantil. Ese es un documento que ustedes ya pues deben haber trabajado y si no lo han hecho, esta es base documental exigida para ese plan y también para el curso de primeros auxilios. Este documento, como ya les decía, es una estrategia que va o busca minimizar los accidentes dentro de los jardines infantiles, pero pues que es aplicable realmente para todos los entornos donde los niños y las niñas se desenvuelven. ¿Listo? Vamos a empezar hablando un poquito de estadísticas. Un informe de Naciones Unidas del año 2017 reveló que 6.3 millones de niños menores de 15 años murieron en el mundo. En su mayoría los menores fallecieron en países pobres. Y lo terrible es que fue por causas evitables. En la foto ustedes ven unos niños de una tribu en Uganda, que es uno de los países donde hay más alta tasa de mortalidad infantil. Mueren 49 niños por cada 100.000 nacimientos, bastante alta. Y más si tenemos en cuenta lo que les decía, por causas evitables. Causas prevenibles. La mayoría de estos niños murieron durante los primeros 5 años de vida. Estamos hablando de primera infancia. La directora de datos de investigaciones de la UNICEF, Laure Chandy, dijo que si no se toman medidas urgentes, 56 millones de niños y niñas habrán muerto de aquí al 2030. Esta es una cifra alarmante, real. 56 millones de niños por causas prevenibles. A pesar de los progresos notables que hemos logrado desde el 1990, millones de niños siguen muriendo simplemente debido a su identidad o al lugar donde han nacido. Fíjense que les decía que la tasa de mortalidad más alta es en lugares, en naciones pobres. Con soluciones sencillas como medicamentos, agua potable, electricidad y vacunas. La mayoría de los niños menores de 5 años mueren por causa que se pueden evitar o tratar. ¿Sí? Entonces, estos lugares, porque son más vulnerables por cosas tan sencillas como estas. No hay agua potable, no hay luz, no hay medicamentos, ¿cierto? Y pues obviamente cuando vienen las enfermedades y como no hay estos elementos, hay complicaciones. Complicaciones como neumonía, como diarreas, como sepsis, paludismos, enfermedades del sistema respiratorio, lesiones por traumas y maltrato, porque es una de las causas de mortalidad grande, que es el maltrato. Para abordar la gestión de riesgos de accidentes de primera infancia se requiere inicialmente cambiar la concepción del accidente como un hecho azaroso del cual nadie tiene responsabilidad y se reflexiona hasta qué punto los accidentes son una manifestación de la violencia. En primera instancia, este documento o esta estrategia nos lleva hacia orientar realmente la concepción que tenemos de lo que es un accidente. La palabra accidente nos indica nadie tuvo la culpa, pero vamos a mirar cómo realmente los accidentes, según la OMC, son una manifestación de un tipo de violencia. La misma Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o del poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo. Cuando estás amenazando, también estás violentando contra uno mismo o contra otra persona o contra un grupo, una comunidad, que cause o tenga probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastorno del desarrollo o privaciones. Entonces aquí entra todo tipo de manifestación, no solamente el golpe, la palmada, la patada, sino también el insulto, también la negligencia, el abandono, todo eso, ¿cierto?
Y además, en coherencia con lo anterior, es importante comprender las dimensiones de la violencia para identificar la estrecha relación que tiene con el accidente. ¿Cuáles son las dimensiones de la violencia? Entonces, la primera dimensión que vamos a mirar es la intencional, que como su palabra lo indica, es aquella que se ejerce de manera premeditada, ¿sí? Suicidio, maltrato infantil, abuso sexual, físico, psicológico, entre otros. La segunda dimensión es la no intencional, es decir, es ejercida de manera independiente a la voluntad humana, pero corresponde a formas de descuido y negligencia por parte de las personas adultas. En esta dimensión es donde vamos a encontrar los accidentes. Y por eso es que este documento y este tema son obligatorios dentro de este curso de primeros auxilios con énfasis en primera infancia. Que la profesora tiene en el salón 20 niños y su salón es pequeño y tiene unas mesitas que tienen unas puntas salidas que ella había notado que podían causar un accidente, pero nunca quitó la mesita de ahí, nunca le quitó el chucito, nunca le puso un protector, etc. Ese es un tipo de accidente no intencional, pero que se pudo haber evitado. Pasó el niño y pum, en el ojo. Bueno, esos hechos están dentro de este tipo de violencia. Por eso dentro de los jardines infantiles y las instituciones educativas, y vuelvo y repito, dentro de nuestras mismas casas nos corresponde hacer una observación y seguimiento a los lugares en donde pueden ser posibles accidentes. Por eso es que nos exigen tantas cosas el equipo de inspección y vigilancia, como los pasamanos en las escaleras, como que los bordes de las esquinas de las paredes deben ser redondeados, como que el piso debe tener una amortiguación en los lugares donde hay niños pequeños y hay zonas de estimulación. Todo este tipo de cosas que los lavamanos deben de estar a una altura pertinente para los niños, que los elementos rígidos deben estar pegados a la pared, que la profesora no ponga ya en una repisada que tiene a 1,5 metros del piso, tenga un equipo de sonido grandísimo sin estar asegurado a la pared que puede caer en la cabeza de un niño, que las tomas eléctricas tapadas, bueno, todas esas cosas que pueden llevar a causar un accidente y que pueden ser tipificados dentro de un tipo de violencia. Y ojo con los términos, porque esto tiene que ver con la parte legal y con las demandas y todas las cosas que pasan, de las que pues he sabido muchísimo porque he tenido que acompañar a muchas de mis clientas por demandas por accidentes, en donde los abogados pues obviamente exigen y los padres de los niños unas indemnizaciones económicas porque el niño se rodó por la escalera, se partió un brazo, pero resulta que sí, nadie lo empujó, pero a la escalera le faltaba un pasamanos a un lado, entonces de ahí ya se pegaron para lograr ganar demandas. ¿Sí? Que el niño se tropezó y se cayó, nadie lo empujó, sí, pero resulta que se tropezó con un pedazo de tapete que estaba roto, levantado y que la profesora pues nunca le había puesto solución. Entonces tengamos muy en cuenta eso porque eso tiene que ver. Lo mismo en nuestras casas, ¿cierto? No dejamos de acercar a los niños a la cocina, ¿sí? O mínimo le tenemos una puerta, más cuando son bien pequeños, así ya tengan 6, 7 años. Los niños son imprudentes, los niños pierden a veces la noción del peligro, si nos pasa a nosotros que somos adultos y a veces nos quemamos cocinando, pues mucho más niño. Entonces, esto también lo hacemos en casa, nosotros estamos, que si hay niños más pequeños que pueden abrir la puerta, pues tenemos un pasador alto donde no alcance o mantenemos la puerta con un candado, bueno, una serie de cosas que nos van a ayudar a evitar, de eso se trata esta gestión, esta estrategia de gestión de riesgos de accidentes, de eso se trata, y de además estar preparados para reaccionar y responder de manera adecuada y que no se agrave la situación. Recuerden que aquí el objetivo es minimizar la pérdida de vidas humanas. Por eso este curso de primeros auxilios es obligatorio que lo tengan las entidades prestadoras de servicios educativos y qué bueno que también en casa lo tengamos porque no sabemos qué evento se nos pueda presentar al interior de la casa. Además, recuerden, mis profes, la norma como tal pide una docente por cada 50 niños, pero yo siempre les recomiendo a todas mis clientas, tomen el curso todas. Mira, ahora hay unos medios, por ejemplo, nosotros, Azcapay, la empresa nuestra, presta unos servicios buenísimos como este. Estamos teniendo este curso de manera virtual, desde nuestras casas, desde la comodidad del hogar, donde nos podemos sentar en el televisor hasta si sea en chanclas, así sea en
en pijama a ver este curso. Aquí mismo donde me ven, yo estoy en pijama. No mentiras. Yo tengo me puse muy cachezuda para el curso. Pero estas herramientas son buenísimas porque no sabemos en qué momento tengamos que reaccionar ante una situación difícil y esa manera que usted reaccione hace la diferencia entre la vida y la muerte. Cómo usted esté preparado. Si a veces tenemos todos los cursos y las preparaciones y no sabemos reaccionar de manera adecuada. Y eso, como les decía anteriormente, nos puede servir en contra nuestra en caso de una demanda. Bueno, entonces los accidentes son eventos o sucesos no intencionales cuya ocurrencia es repentina o súbita y puede causar daño a quien o a quienes lo sufren. Independientemente de sus consecuencias o la gravedad del daño que pueden causar, todo accidente es previsible y por lo tanto se puede evitar en más de un 90%, imagínense, tremendo. Que usted sabe que la escalera no puede tener nada porque la escalera es el lugar o el sitio o por donde se hace la evacuación. Y resulta que hubo un sismo, que hubo un terremoto, que hubo un incendio, lo que haya sido, y la escalera llena de cajas, de mesas, de basura que fueron a evacuar y pues no pudieron salir sino 5 de los 20 y el resto se tropezaron y se fueron rodando por la escalera y fue más el daño que causó que se rodaran por la escalera que la evacuación. Entonces esas son cosas previsibles en un 90%, imagínense. Los accidentes son evitables porque obedecen a causas concentradas que se pueden identificar y que generalmente son multifactoriales, ya que constituyen una serie de eventos combinados, interrelacionados o conectados entre sí, como se ilustra en el modelo. ¿Cómo así? Esa gráfica, esta fotico que ustedes están viendo ahí, aclara un poco lo que acabamos de decir. Los accidentes generalmente son multifactoriales, quiere decir que hay una cadena de eventos que propicia el accidente. Están viendo ustedes unos libros que está cayendo uno al otro, hasta que termina en un accidente, lo que les decía ahorita. ¿Cuál es el origen del accidente? El origen es que la toma, que no estaba a unos 50 del piso, estaba con los cables afuera. Y la profe nunca hizo nada porque eso estuviera ahí, cada día estaba peor, cada día ya más se le caía la tapa, cada día más se le alumbraban los alambres, hasta que eso generó un accidente. Es más, la que he visto que más pasa cuando a veces visito los jardines infantiles, la profesora está siempre cargando su celular en una toma donde los niños tienen alcance. Y peor aún, timbra el celular, ella lo desconecta, pero deja el cargador ahí conectado a la corriente. Esos son todo tipo de cadena de eventos que van a desencadenar en un accidente. Vino el niño pequeño y le dio por meterse el cargador a la boca. ¿Qué pasó? Esos eventos tienen varios tipos de factores. Ya los vamos a analizar. Todo se compagina hasta que desarrolla un accidente grave. Estos eventos tienen factores humanos y factores ambientales, ¿sí? Están relacionados hasta el punto en el que desencadenan en un accidente que puede ir de leve a muy grave, ¿sí? A una muerte, por ejemplo, que han habido muchos dentro de los jardines infantiles y dentro de las mismas casas. Entonces, ¿cuáles son esos factores humanos? Están relacionados directamente con aspectos de la persona, así como de la organización al suministrar la atención a la primera infancia. Esto tiene que ver con las profesoras, tiene que ver con el equipo de aseo, tiene que ver con el equipo de vigilancia, tiene que ver con el equipo administrativo, tiene que ver con todo. Hace 2 años, si no mal estoy, hubo una muerte de una niña de 2 años en un jardín infantil al sur de Bogotá. Yo creo que ustedes oyeron la noticia. La niña se ahogó dentro de un balde con el que hacían el aseo. Y la señora que hacía el aseo, pues llenaba el balde para empezar a hacer su tarea, lo dejó ahí porque le timbró el celular y se fue a contestar a otro lugar, y la niña vino y se cayó de cabeza entre el balde. Cuando ella volvió, ya estaba muerta, ¿sí? Entonces, no solamente las docentes, sino todo el equipo de trabajo de la institución educativa o de la casa, cada uno debe de estar atento a velar porque pues todos estos tipos de factores se corrijan a tiempo antes de que haya un accidente. Entonces, los factores ambientales tienen que ver con la infraestructura como tal,
tanto al interior como al exterior del jardín infantil. Están relacionadas a las condiciones físicas del entorno, ¿cierto?, que se presentan en los diferentes ambientes, a la arquitectura, a la geografía, al material pedagógico con el que ustedes trabajan, plastilinas tóxicas, lápiz con unas puntas afiladas, punzones, bueno, una cantidad de cosas. Y también con el estado de los equipamientos, ¿sí? Qué tan deterioradas están las instalaciones, ¿no? Tuve un caso de un jardín donde una ventana del segundo piso se desprendió literalmente y cayó al frente de la casa. Había una zona libre que era el sitio donde tomaban once los niños. Estaba cerrada con un antejardín, la ventana cayó en esa zona, afortunadamente en horas en que todos los días los niños salían a tomar once allá a una hora. Gracias a Dios la ventana no cayó a esa hora, porque imagínense las consecuencias. Entonces tiene que ver con la parte de la estructura como tal. La gestión de riesgos de accidentes, esta estrategia en los jardines, como les decía ahorita, se refiere a un proceso que tiene muchas etapas: la planeación, la implementación, el seguimiento, la evaluación. Todo esto que ustedes ya han trabajado, y si no lo han hecho al interior de los jardines, pues se lo van a exigir, pero que lleva o conlleva un solo objetivo, que es evitar los accidentes. También generar conciencia, porque tengamos en cuenta de que esto lo tenemos que trabajar también con los padres de familia. Dentro de las estrategias que ustedes deben cumplir está también la socialización con la comunidad en general y los padres de familia, pero también es una estrategia que tiene que contemplar etapas de atención y de recuperación. Por eso hay que hacer todo un seguimiento, no solamente de la parte física, sino también psicológica. Hemos tenido instituciones donde niños han perdido miembros del cuerpo por accidentes. Tuvimos el caso de un jardín donde una niña perdió su dedo meñique de una manito porque con una puerta que tiraron de metal le voló. Y hay que hacer también toda una parte de recuperación en la parte psicológica, no solamente es lo físico. Entonces, en esta estrategia, lo primero que tenemos que tener en cuenta es tener conocimiento del riesgo. Hay unas planillas también que ustedes deben de estar llenando muy juiciosamente, que son las planillas de verificación de condiciones relacionadas por diferentes tipos de accidentes en los jardines infantiles. Recuerden que si ustedes son nuevas por aquí y no están afiliadas a SCAPEI, nosotros nos dedicamos a todo esto en los jardines infantiles, a guiar, a realizar los protocolos y demás. Entonces, en esta etapa de conocimiento de riesgos, lo que hacemos es un análisis y una evaluación de todos los factores de riesgos que se presentan y que pueden afectar a los niños. Recuerden que ya hablamos de que hay factores humanos y hay factores ambientales. Entonces, ahí hay que hacer un análisis y conocer dónde pueden haber riesgos, identificar situaciones no deseadas que pueden conducir a la materialización de un peligro, ¿cierto? O sea, consiste en detectar los riesgos, las zonas, los lugares donde permanecen los niños. ¿Qué les puede ocurrir allí? ¿Qué les puede ocurrir mientras que están todos en el parque de pelotas? Por ejemplo, ¿qué les puede ocurrir mientras la profesora se la pasa whatsappeando, ¿sí? Y los pone a almorzar y ella está por allá escribiendo por el celular? ¿Qué les puede ocurrir mientras la profesora los deja trabajando con, qué sé yo, punzones y se va al salón de la otra profesora a echar carreta? ¿Sí? Es identificar y analizar todo esto. Recordemos que las que hemos trabajado con niños lo sabemos, que usted descuide a un niño 30 segundos y es fatal. Y más en salones donde hay niños que son un poco hiperactivos, porque hágame el favor, ¿no? En todos los salones hay un Brian Steven o hay un, con el perdón de las que tengan hijos que se llamen Brian, la mayoría que conocemos Brian son un poco intensos, pero siempre hay un niño que es hiperactivo y déjenlo solo 30 segundos y verá. Por eso uno a veces en los jardines ve a profesoras que andan con uno o dos colgados del saco hasta para el baño, se los lleva uno, ya, quédese ahí mientras yo entro al baño y yo lo estoy viendo por debajo de la puerta, no se me quite, porque es que ese es un factor que puede propiciar un accidente. Un niño es un factor, porque es un niño que es brusco, que a toda hora está lanzando puños, patadas y pues le puede lesionar a otro, ¿cierto?
Analizar las causas que originan estas situaciones. ¿Qué causas ocasionan que este peligro identificado se materialice? ¿Qué causas que este peligro se materialice? Que si el niño, hay un peligro porque la ventana del segundo piso no tiene un elemento rígido a la altura de 1,20 como lo pide la norma que impida las caídas, y la causa que puede ocasionar ese peligro es que la ventana mantiene abierta. Lo peor es que hay sillas al pie de la ventana, y lo peor es que la profe deja la ventana abierta, la silla al pie de la ventana, y se va para el salón de la otra profesora a echar carrera. Todas esas causas potencializan el peligro, ¿cierto? Evaluar las consecuencias y la frecuencia con que estas situaciones se presentan. Entonces, que es que ya esta semana se han caído 3 niños en el mismo peldaño de la escalera. ¿Qué tiene ese peldaño de la escalera? Vamos a mirar, le falta el antideslizante, o tiene un pedazo desportillado de la baldosa, y ya se han caído 3 niños. Lo analizamos, lo solucionamos. La segunda tiene que ver con la reducción del riesgo. Entonces, en esta etapa, después de haber identificado o de haber conocido el riesgo, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a reducir, ¿cierto? ¿Qué conjunto de acciones vamos a desarrollar todo el equipo interdisciplinario dirigidas a prevenir esos accidentes? Si es una persona la que está provocando los accidentes, si es una persona la que está causando el maltrato, estamos hablando de factores humanos también. Entonces, el objetivo es minimizar ese posible riesgo y eliminarlo definitivamente sería lo mejor. No esperar a que suceda. Aquí lo mejor es prevenir, no tener que enfrentar. Central 6340. 521 en la escena. Vamos a alistar una bala de oxígeno, una máscara, por favor. ¿Qué tiene eso? ¿Usted qué hace acá? Es que me machuqué el dedito. No, mi hermano, esto es para pacientes críticos, esto es para cosas graves. Colabórenos, por favor, bajando la ambulancia. La línea nuestra se maneja bien, ¿listo? Eso no es nada. Disculpe. Yo soy Manolo del Rol y me encuentro en el Centro Regulador de Urgencias de la Secretaría de Salud. Vamos a conocer cómo funciona el sistema de emergencias médicas en la ciudad. Acompáñenme. El sistema de emergencias médicas del Distrito Capital está en plena implementación desde el 1 de julio. Ahora las ambulancias, no solo las del distrito, sino también las privadas, van a atender a cualquier persona en la calle. Cuando se sucede una situación de urgencia, emergencia o posible desastre, vamos a tener la posibilidad de tener no solamente las 86 ambulancias públicas que tradicionalmente hemos venido regulando, sino las ambulancias privadas que estén disponibles para que el centro regulador las utilice, las envíe a los sitios donde se están presentando los incidentes, y de esta manera haya una respuesta mucho más efectiva, eficiente, rápida, y los pacientes sean atendidos de la mejor manera posible. Secretaría Distrital de Salud, buenos días. Cuénteme cuál es la urgencia. Acá recepcionamos todas las llamadas. Inicialmente, cuando llegan al NUCE ya las recibimos nosotros, y aquí ya hablamos con la persona que está con el paciente y le damos todas las indicaciones de manejo mientras llega la ambulancia al sitio a atender al paciente. Necesito que por favor me confirme si el paciente presenta mareo, sudoración o palidez. Los técnicos auxiliares en regulación médica, ellos reciben la llamada, ellos nos presentan los pacientes, nos comunican lo que ya cada llamante le ha manifestado. De acuerdo a la patología o de acuerdo a las manifestaciones de ese paciente, vamos a clasificar prioridad alta o media. A esa misma disponibilidad se envía un recurso. Perfecto, señora. Entonces ya le estamos colaborando con el servicio de la ambulancia. Recuerde que este servicio no tiene ningún costo. Eliana recibe la llamada, pero Yesenia es la que manda la ambulancia. Explícanos un poco eso. Nosotros, cuando vemos que llega un caso en pantalla, localizamos la ambulancia que esté más cercana al sitio y la enviamos. Bueno, y ahí se viene en el mapa también cuál es la que está más cerca, ¿no? Sí, en estos momentos ya tenemos la ubicación de la base, ya conocemos qué móvil está cercana por la dirección que llega en el incidente. Nuestros centros reguladores reciben en promedio 1.500 llamadas provenientes del número único de emergencia 123, de las cuales 600 llamadas ameritan algún tipo de regulación, pero hay 900 llamadas que no requieren absolutamente ningún tipo de intervención de salud. Muchas de ellas son bromas, en un promedio de 3 minutos por llamada, y son 900 las llamadas que están ingresando por este tipo de situación, hacen perder demasiado tiempo a nuestro personal. Cerca de 130 personas trabajan 24/7 en el Centro Regulador de Urgencias de la Secretaría de Salud para que todos los ciudadanos tengan una atención oportuna. Ya lo sabe, sea responsable con las líneas de atención de emergencias.
Sistema de Emergencias Médicas, SEM, y Atención Prehospitalaria, que es el APH. Vamos a hablar en esta sección de qué son estos dos temas. El sistema SEM, que es el Sistema de Emergencias Médicas, es un modelo general integrado que tiene el propósito de responder de manera oportuna a las víctimas de enfermedades, accidentes de tránsito, traumatismos, paros cardiorrespiratorios que requieran atención médica en lugares públicos o privados. Este sistema de emergencias comprende mecanismos para notificación de emergencias médicas, actuación de primeros respondientes, prestación de servicios prehospitalarios de urgencias en las modalidades de básico, medicalizado. Un vehículo de respuesta medicalizada es aquella donde viene un médico a bordo. La atención hospitalaria, el trabajo de los centros reguladores de urgencias y emergencias, los programas educacionales y los procesos de vigilancia, y que será financiado, entre otros, con los recursos del Programa Institucional de Fortalecimiento de la Red Nacional de Urgencias. En otras palabras, este sistema es todo un conjunto de normas, disposiciones, decretos y también de equipo interdisciplinario en la ciudad, pues que atienden las emergencias. Inmediatamente se pide auxilio a través de la línea de emergencia 123. Aquí hay toda una red que presta esta atención, como lo veíamos en el video anterior, pues no para tontadas como el del video, pero que es una red en conjunto que funciona en toda la ciudad, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Bueno, y actúa este sistema en respuesta con algunas instituciones, como son la Secretaría Distrital del Medio Ambiente, la Secretaría Distrital de Movilidad, la Cruz Roja, la Defensa Civil, los bomberos y prestadores de servicios de salud públicos y privados de Bogotá, como son la Policía Nacional. Aquí también tendríamos que entrar a nombrar al IDIGER, ¿no? Dentro de lo que son los desastres ambientales y todo este asunto donde se presentan también pues urgencias. ¿Quiénes conforman el SEM? El SEM lo conforman la comunidad en la que hacemos pues parte nosotras, organizaciones especializadas en APH, tanto públicas como privadas, porque hay organizaciones que son de la Secretaría de Salud, como también empresas prestadoras privadas de este servicio. Hacen parte de esta red todas las clínicas y los hospitales de diferentes niveles de atención de complejidad, bueno, y también las aseguradoras del sistema, como son el SOAT, la EPS, las ARL, etcétera, etcétera. Veamos un poquito acerca de la reseña histórica de este sistema SEM de emergencia y del APH. La atención prehospitalaria del APH fue inaugurado el 1 de agosto de 1997, cuando salieron las primeras ambulancias a las calles. De acuerdo con la norma de habilitación, que es la resolución 2003 al 2014, que clasificó el transporte asistencial de pacientes en tipología básica y medicalizada, el programa de atención prehospitalario cuenta con recursos de este tipo para dar respuesta a situaciones de urgencia que se presenten en la ciudad. Todos los vehículos están dotados con el equipo y el material necesario para brindar una atención inmediata en el sitio del incidente. Además, son tripulados por personal preparado en el tema: un médico, un auxiliar de enfermería, un técnico o un tecnólogo en APH y un conductor según la tipología, quienes laboran durante las 24 horas del día en coordinación con todos los organismos de respuesta del distrito. Bastante importante que tengamos en cuenta todos estos detalles al momento de también hacer la exigencia de algún tipo de derecho para prestación de este servicio con nosotros mismos. ¿Cómo se activa el sistema de emergencias médicas? Los siguientes pasos son una guía para que usted pueda salvar la vida de un miembro de su familia, un amigo, un conocido, cualquier persona que se encuentre en una situación de emergencia. Recuerden que es una obligación reaccionar. De hecho, pues cuando es un familiar, ¿cierto?, que está en peligro, pues la primera actitud, digamos que por naturaleza, es reaccionar.
pero si es una persona extraña en la calle, pues también, porque es un deber moral, un deber ético. De hecho, porque, por ejemplo, dentro de nuestras instituciones educativas, si no lo hacemos, nos pueden acusar por omisión, por negligencia, se constituye en un delito el no actuar de la manera correcta. Además, piensen que, pues, si yo hago eso con alguien, de pronto alguien lo hace con un familiar mío en la calle que podría salvarle la vida, hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Obviamente tengan muy presente no ejecutar maniobras para las que no estamos preparados, prestar los primeros auxilios y ser ese primer respondiente, porque la primera persona que llega a la escena y presta los servicios al herido es el primer respondiente. Es una responsabilidad también. Bueno, entonces más adelante en las otras sesiones de este curso vamos a mirar. Es muy importante tener este curso, pero además es también muy importante ser prudente a la hora de actuar, ¿no? Y no llegar a de pronto a ejecutar maniobras que vimos por allá en una película en donde la persona estaba sin respiración, entonces otro vino y le cortó aquí la tráquea para que pudiera respirar, sino tener la precaución necesaria, actuar de manera correcta, de manera tranquila dentro de lo posible, porque ahí no todas las personas estamos preparadas para enfrentar diferentes tipos de accidentes donde hay politraumatismos, exposiciones viscerales y una cantidad de cosas que yo personalmente me caería desmayada del susto de ver una persona pues con sus órganos expuestos. Yo sería la primera, o sea, yo también quedaría ahí para atención de una vez paramédica. Pero en lo posible poder conservar la calma y actuar de una manera consciente y sensata. Esa puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, cuando tengamos que hacerlo, lo primero es identificarnos ofreciendo ayuda. Si el paciente está consciente, hay que identificarse. Si mira, no ha llegado nadie a la escena, mi nombre es Floralba, yo tengo un curso de primeros auxilios básicos y quisiera mirar en qué te puedo ayudar dentro de mis capacidades. Bueno, fíjense que el solo hecho de acercarse a una víctima de un tipo de accidente y estar ahí con ella, eso genera ya confianza y genera un poco de tranquilidad, lo que hace también que la persona se relaje. Una persona que está en un estado que tiene diferentes politraumatismos, que tiene sangrados abundantes, y otro llega ahí a gritarle, ay, se va a morir, se va a desangrar, pues terrible, porque eso agrava pues la situación. Entonces por eso es importante pues conservar la calma, acercarse al paciente y valorar su estado de conciencia, porque pues si la persona está ahí con los ojos cerrados y tú no me poner a hablarle y a charlar ahí sin saber, sino mirando primero cómo está la persona. La primera respuesta me la va a dar a mí pues el análisis de la escena, que eso también lo vamos a ver más adelante. Active inmediatamente la línea de emergencia, que es la 123 para todo el país. Si usted conoce un número de emergencia de su EPS o de la EPS, la persona que está ahí, que se lo puede decir, mira, yo tengo emermédica y me vienen y me atienden rápido, o esta es mi EPS, pues activémosla inmediatamente. Espere la transferencia. Espere la transferencia de su llamada al área de salud, donde se le brindará orientación e información en caso necesario. Siga las indicaciones que le dicen a través de la línea telefónica. Siempre que uno llama y activa un sistema de emergencia, ellos le van a hacer muchas preguntas y le van a empezar a indicar a uno qué debe hacer. Y esas preguntas se las van a empezar a hacer mientras el vehículo de emergencia llega al lugar de los hechos. Entonces le van a preguntar si el paciente está consciente, si está sangrando, esto, lo otro. Es necesario que usted esté atento y vaya diciendo las pautas. Asegure la escena, proteja a la víctima. Eso de asegurar la escena y todo lo vamos a ver más adelante. Porque si usted está atendiendo un caso de una mordedura de perro grave y usted llega a atender al paciente sin asegurar la escena y darse cuenta que el perro está escondido ahí, se le tira a usted también encima, pues, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta y que uno pensaría que no, pero son necesarias. Una mordedura de serpiente y usted atender allá al paciente y la serpiente por ahí esperando para morderlo a usted también. Entonces asegurar la escena, eso tiene que ser en cuestión de segundos, ¿no?
si hay alguien cerca que le pueda ayudar y usted le pueda indicar qué hacer, una persona que esté tranquila. Si hay alguien por ahí gritando, ¡ay!, como loco y, mejor dicho, jalándose el pelo, mejor retírelo, porque esas personas lo que hacen es agravar. Pero si hay alguien cerca que usted le pueda indicar, mire, por favor, llame, vaya llamando a la ambulancia, vaya diciendo eso mientras que usted hace otra cosa, pues genial. Proteja a la víctima. Bueno, se considera y es pertinente que no se mueva a las víctimas, pero pues si es necesario en el momento, algo le cayó encima y el peligro sigue ahí porque algo más va a caer encima, pues tengo que mirar la manera correcta y más adecuada de movilizarla, siempre tratando de protegerla. Entre la protección también está la parte de la intimidad, ¿no? Si usted encontró una víctima y por el accidente pues su ropa se le rasgó y está ahí mostrando sus partes íntimas, pues trate de cubrirlo o cubrirla, todos estos detalles. Inicie los primeros auxilios si está capacitado para hacerlo. No necesariamente tengo que tener un curso de primeros auxilios para ser primer respondiente, ojo con eso, pero sí eso va pues a darme las pautas de qué debo y no qué debo hacer, porque yo puedo estar frente a una persona que se está asfixiando, se está ahogando, se está atragantando con algo, ¿sí? Y yo puedo, no sé de primeros auxilios, pero soy la única que estoy ahí, soy la primer respondiente y tengo que mirar cómo le ayudo, por lo menos a llamar a alguien, a pedir auxilio, socorro. Pero si estamos capacitados en primeros auxilios, pues vamos a empezar a mirar qué podemos hacer, esperando pues que llegue el personal especializado. Informe lo solicitado por el equipo de salud, que eso lo hacen a través de teléfono. Cuando la ambulancia llegue le van a hacer preguntas a usted de lo que usted hizo, cómo lo entablilló, por qué le amarró su saco, por qué no se lo amarró, etc. Y esté siempre preparado y dispuesto a ayudar. Eso es lo más importante, que se active en nosotros como esa empatía que se ha perdido tanto, que terrible. Hoy en día como que pasamos y vemos que el otro se está ahogando y nos vale, ¿cierto? Salve una vida. Ya les comento que esta es la diferencia entre la vida y la muerte. Activar esa línea de emergencia es muy clave. Mira, cuando estamos dándonos cuenta que un vecino o una vecina le están golpeando, hay un maltrato intrafamiliar, hay un maltrato infantil, como que nos hacemos los locos. Eso hace la diferencia. Activar esa línea de emergencia, así sea de manera incógnita, pero hacerlo. Bueno, los servicios del sistema de emergencias y de la atención hospitalaria son muchos. Ellos brindan asesoría médica de urgencias 24 horas al día, los 7 días de la semana, como ya les decía. Hacen atención especializada directa a víctimas que lo necesiten en el sitio del accidente donde se encuentra la urgencia, con ambulancias y personal entrenado. Hacen asesoría psicológica y atención de urgencias psiquiátricas, porque esa es otra urgencia. Mire que tengo un vecino que está a punto de suicidarse, que se quiere tirar del techo, que está armando un lazo para colgarse. Regulación médica en coordinación con servicios de urgencia y con hospitales públicos. Las ambulancias, siempre que atienden un caso, sea pública o sea privada, ellos ya van diciéndole al hospital más cercano qué pacientes llevan, en qué condiciones los llevan, etc. Y usted, ojo, tenga en cuenta esto. Cuando usted, Dios le guarde, tenga que ir como paciente en una ambulancia o uno de sus familiares, exíjale a la ambulancia que lo lleve al centro de salud más cercano. Exíjale, pues ojalá que esté consciente y pueda hacerlo, o su familiar, porque es que en esto se ve muchísima mafia también, en cuestiones de lo del SODA, la guerra del SODA, que yo sé que ustedes lo han oído por noticias. Entonces hacen el famoso paseo de la muerte, por ganarse 20, 30 mil, 40 mil pesos para llevar un paciente de SODA, lo pasean por toda la ciudad y se han muerto pacientes por esa negligencia. Hay que exigir eso. Entonces, desafortunadamente estamos en un país donde todo pasa, muchas veces en coordinación con la misma policía de tránsito. Las ambulancias son una mafia. Y no estoy diciendo que sean todos, no vamos a generalizar, pero sí los hay. No generalizo porque yo tengo familia que trabaja en este sistema APH, tengo familia que trabaja en el sistema de emergencias médicas de Bogotá y que no son así, obviamente, pero sí sé que hay gente que lo hace. Entonces hay que tener cuidado.
tienen comunicación permanente con otras instituciones como la Defensa Civil, la Cruz Roja, el Transmilenio, los servicios públicos, porque entonces ellos inmediatamente son una red. Si usted llamó al 123 porque hay una emergencia, porque hay un derrumbe, entonces inmediatamente pues llaman a los servicios al sistema de servicios públicos, porque así por si hay que cortar el gas, ¿cierto? Por la Defensa Civil, la Cruz Roja, dependiendo del organismo que se necesite en el momento y dependiendo de la emergencia. Apoyo y orientación a hospitales a nivel de referencia y contrarreferencia, o sea, aquí tiene que ver con el nivel de complejidad del paciente. Si puede ser atendido en un nivel 1 porque pues no es grave, no es tan grave, o si realmente el paciente su vida está en riesgo y necesita un hospital de más complejidad donde tengan aparatos de reanimación, una cantidad de cosas. Ahí está ellos en comunicación constante y telefónica. Y también orientación en caso de fallecimiento extrahospitalario. Entonces, ¿qué hacer si el paciente ya llamaron, pero el paciente ya está muerto? Ahí le van a dar todas las indicaciones. ¿Cuándo activar la línea 123? Cuando se presentan accidentes de tránsito con heridos o lesionados. Una madre, por ejemplo, que está a punto de dar a luz en la calle, dentro de un carro. Cuando hay caídas desde alturas, cuando hay personas inconscientes, cuando hay personas que no respiran o tienen una dificultad grave respiratoria, que también lo vamos a ver en otra sesión más adelante cuando hablemos de enfermedades cardiorrespiratorias, cuáles son esos síntomas de alarma, que yo ya tengo que llamar a una ambulancia, ¿no? Yo no voy a llamar a una ambulancia por una gripa porque el niño estornudó 5 veces seguidas, sino cuando ya hay síntomas como tiraje intercostal, como aleteo nasal y otra cantidad de cosas que me pueden indicar un paro cardiorrespiratorio. Personas con alteraciones del comportamiento mental, también es necesario llamar las ambulancias y pues ya como les dije anteriormente, ellos son una red que hacen atención psicológica, psiquiátrica y asimismo también es la unidad que atiende el caso, cuando hay personas que están pues un poco fuera de cordura y están amenazando con arma a su familia o con hacerse daño él mismo o ella misma. Cuando hay heridos por armas blancas o armas de fuego. Estas son como los motivos por los que más constantemente se pide ayuda al 123. Es una línea de la que sobra decirlo, hay que hacer muy buen uso, no podemos llamar por tontadas, porque hay gente que llama a veces a las ambulancias, no, porque es que la señora se emborrachó y está vomitando allá, y bueno, y sí, eso que tiene que ver con una ambulancia. Para hacer un muy buen uso, porque siempre recordemos en este tema de la empatía, es tan importante ponerse en los zapatos de los demás, porque no sabemos en qué momento nos toque a nosotros. Yo veo inclusive muchas veces en la calle que a veces a las ambulancias ya no se les da el paso. Entonces como la gente dice, ay, pero es que como ahora dicen que la ambulancia es haciendo servicios particulares a gente que va tarde para el trabajo, que tiene que llegar al aeropuerto. Pero usted no puede saber si esa ambulancia que le está pidiendo el paso lleva a alguien que está a punto de fallecer. Entonces siempre hay que darle el paso a la ambulancia, que importa que el que vaya ya trepado pues no sea un paciente de verdad en peligro de muerte. Dios juzga eso, nosotros no tenemos por qué, porque yo conozco gente que, ay, no, de malas no doy el paso. Y si fuera un familiar suyo, o si fuese usted mismo. Entonces hay que ser bastante empáticos y ponernos en los zapatos de los demás. ¿Cuál es el grupo sanguíneo más común del mundo? ¿Cero negativo? ¿A positivo? ¿O cero positivo? ¿Cuántos cromosomas tiene el ser humano en las células somáticas? ¿33? ¿46? ¿O 48?
¿Cuántos músculos se cree que tiene el cuerpo humano? ¿640, 530 o 403? ¿Cuánto pesa aproximadamente un corazón humano? ¿De 200 a 250 gramos? ¿De 300 a 350 gramos? ¿O de 400 a 450 gramos? ¿A qué parte del cuerpo afecta la orquitis? ¿A los senos? ¿A los testículos? ¿O a los ovarios? ¿Qué células son las responsables de protegernos de las infecciones? ¿Los leucocitos? ¿Los lisosomas? ¿O los hematíes? ¿Qué anomalía ocular se conoce como vista cansada? ¿Cataratas? ¿Glaucoma? ¿O presbicia? ¿Cuál de las siguientes partes no pertenece a las neuronas? ¿Axones? ¿Eritrocitos? ¿O dendritas? ¿Cuántas vértebras tiene un cuerpo humano al nacer? ¿33, 26 o 24? ¿Qué enfermedad puede causar la falta de vitamina D? ¿Anemia? ¿Escorbuto? ¿O raquitismo? ¿Qué sustancia se produce en el hígado? ¿El quimo? ¿La bilis? ¿O el mucus? ¿En dónde se encuentra la trompa de Eustaquio? ¿En el corazón? ¿En las fosas nasales? ¿O en los oídos? ¿Cuál no es una parte del pene humano? ¿El prepucio? ¿El báculo? ¿O el glande? ¿Cómo se llaman las pequeñas bolsas de aire que constituyen la mayor parte del tejido pulmonar? ¿Alveolos? ¿Bronquiolos? ¿O lóbulos? ¿Cuántas costillas tenemos los humanos? ¿12? ¿18? ¿O 24? ¿Qué intervalo de temperatura corporal se considera normal? ¿De 34 a 36 grados Celsius? ¿De 35 a 37 grados Celsius? ¿O de 36 a 39 grados Celsius? ¿Qué células son las responsables de la pigmentación de la piel? ¿Los queratinocitos? ¿Las células de Merkel?
o los melanocitos? ¿Cuál es la parte más larga del aparato digestivo? ¿El esófago? ¿El intestino grueso? ¿O el intestino delgado? ¿Cuál no es una parte del intestino delgado? ¿El duodeno? ¿El colon? ¿O el yeyuno? ¿Cómo se llaman los tejidos fibrosos que unen los músculos a los huesos? ¿Los tendones? ¿Los ligamentos? ¿O los cartílagos? ¿Qué porcentaje del cuerpo humano está compuesto de agua? ¿Un 50%? ¿Un 70%? ¿O un 90%? ¿En dónde se encuentra el hueso más pequeño del cuerpo? ¿En la muñeca? ¿En el oído? ¿O en la rodilla? ¿Cómo se llama el hueso marcado con el número 2? ¿Fémur? ¿Tibia? ¿O peroné? ¿A qué órgano está adosado el apéndice? ¿Al hígado? ¿Al intestino grueso? ¿O al intestino delgado? ¿En qué zona del cuerpo se encuentra el bazo? ¿A la derecha del abdomen? ¿En el tórax? ¿O a la izquierda del abdomen? ¿Cuántas cavidades tiene el corazón humano? ¿2? ¿3? ¿O 4? ¿Cuántos dientes tiene un adulto contando con las 4 muelas del juicio? ¿28? ¿32? ¿O 34? ¿A qué nos referimos con el prefijo nefro? ¿A los nervios? ¿Al hígado? ¿A los riñones? ¿Cuántos centímetros de dilatación son óptimos a la hora del parto? ¿5 centímetros? ¿10 centímetros? ¿O 12 centímetros? ¿Cuánto mide de promedio una lengua humana? ¿10 centímetros? ¿15 centímetros? ¿O 20 centímetros? Los sistemas del cuerpo humano. Cuidado, cuidado, cuidado. Piezas. ¿Sabes que los seres humanos, como la mayoría de los animales, también estamos hechos de piezas? ¿Piezas? Estas piezas son los órganos, como el corazón, el cerebro, la piel, cada uno especializado en una tarea concreta. El corazón, bombear sangre.
El cerebro, dar instrucciones a los demás órganos. La piel, proteger el organismo. Los órganos se relacionan con otros órganos que forman sistemas. Sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema óseo, sistema muscular. Los sistemas son conjuntos organizados de elementos que se relacionan entre sí. En el cuerpo humano, los sistemas son conjuntos de órganos encargados de realizar funciones vitales como respirar, moverse, alimentarse o... eso también. ¿Y hay muchos sistemas de esos en el cuerpo humano? Sí, hay diversos sistemas en un ser humano. Uno de ellos es el sistema óseo, compuesto por los huesos cuyo trabajo es dar al cuerpo soporte y proteger los órganos internos. Perdón. El sistema óseo trabaja unido al sistema muscular, que nos permite realizar movimientos como caminar, correr o mover otros órganos como los pulmones, que pertenecen al sistema respiratorio. El trabajo de este sistema es obtener el oxígeno del aire, llevarlo hasta la sangre y expulsar el dióxido de carbono. Algo parecido hace el sistema digestivo. Transformar los alimentos que ingerimos para obtener nutrientes que todos los sistemas necesitan para funcionar correctamente. El oxígeno y los nutrientes llegan a la sangre y con ella a todas partes del cuerpo gracias al sistema circulatorio. Pero nada puede moverse sin que lo ordene el sistema nervioso, que controla y coordina todas las acciones que realizamos, enviando y recibiendo señales por todo el cuerpo. Las voluntarias como chutar un balón y las involuntarias como parpadear o respirar. Los órganos de cada sistema se necesitan unos a otros. Y los sistemas dependen unos de otros para mantenernos vivos. ¿Y si un sistema no funciona bien? No necesariamente. Cuando un sistema falla, afecta a otros sistemas y generalmente enfermamos. Afortunadamente, también tenemos sistemas encargados de las reparaciones y de las defensas. Pero debemos ayudarles cuidando nuestra salud. Seguro que conoces acciones sencillas para cuidar tu cuerpo. El cuerpo humano es una máquina fascinante que debe durarnos toda la vida. Entendido. Los órganos del cuerpo humano trabajan en equipos llamados sistemas que sirven para mantenerte vivo. Y todos estos sistemas forman el sistema más alucinante de todos, tú. El cuerpo humano, que dicho sea de paso, es una obra maestra, magnífica e increíble de parte de nuestro Dios, cómo funciona. Su perfección, la sincronización en todos sus órganos y funciones es algo maravilloso, digno de un creador como el nuestro. Vamos a estar mirando en esta sesión, hablando de planimetría humana. Es bien importante porque se hace necesario en una preparación de primeros auxilios, pues tener un conocimiento básico de dónde están los órganos vitales, dónde están las arterias principales, si de pronto tenemos que atender una víctima por una hemorragia, saber cuándo esa hemorragia puede causar la muerte en cuestión de segundos. Todo esto se hace realmente importante. Y a veces creemos que sabemos todo del cuerpo humano, pero pues si hicieron el test anterior, hay cosas que realmente, por sencillas que parecieran, pero no las sabemos todas. Entonces, hablando de planimetría, tendremos que decir que la planimetría son planos y líneas imaginarias que se han trazado para estudiar el cuerpo. Para eso hay una posición que se llama la anatómica básica, que es la que vamos a tener en cuenta para el estudio de todas las partes y los ejes y los planos del cuerpo, que es esa que ustedes están viendo en pantalla. Generalmente es la misma posición en la que nos colocan cuando vamos a la consulta médica y nos miden, nos colocan contra la pared
y el médico nos dice derechitas, con los pies juntos, con la cabeza contra la pared, una posición erguida, con la cabeza al frente, las manos extendidas y las palmas de las manos hacia adelante. Esta se llama una posición anatómica básica. Los planes y los ejes, entonces hablando de planes tendremos que decir que son superficies, y hablando de ejes vamos a decir que son líneas. Recuerden, imaginarias. Los planos y los ejes son tres. Encontramos el plano anteroposterior y medio, más conocido como el plano sagital, que es una línea vertical que divide el cuerpo en dos partes, en la derecha y en la izquierda. Ahí en esa figura que acaba de aparecer es la que está en color rojo. Se llama plano sagital y divide el cuerpo en dos, derecha e izquierda. Bueno, está el plano frontal o coronal, que también es un plano vertical, pero va a dividir el cuerpo en dos partes, la anterior y la posterior. Es la línea que está sombreada como en color amarillito quemado. Entonces traza una línea de la cabeza a los pies, también vertical, pero divide el cuerpo en plano anterior, que vendría siendo mi cara, y el plano posterior, que vendría siendo mi cráneo hacia atrás. Y está el plano transversal, horizontal o axial, que ya es una línea pero horizontal, que se traza ahí, está en color verde, y divide el cuerpo también en dos partes, que es extremidad superior y la extremidad inferior. Entonces, repasando un poquito, aquí tenemos otra figura. Para cada uno de los ejes está el eje sagital, que es ese eje que divide el cuerpo en dos mitades, derecha e izquierda, el eje longitudinal o frontal, que divide el cuerpo en dos mitades, la anterior y la posterior, y está el eje transversal, que es una línea que divide el cuerpo en dos mitades, la superior y la inferior. Hay unos términos de orientación que determinan la posición relacionada con alguna estructura del cuerpo, ¿sí? Partiendo de una posición original, podemos decir cerca a que encontramos cada órgano, cerca a que encontramos cada herida, por ejemplo. En la figura aparecen esos términos a los que debemos asociar. Si el órgano lo encontramos cerca del cráneo, entonces vamos a decir que lo encontramos en una posición craneal. Si decimos que ese órgano o esa herida está cerca a la raíz del miembro del hombro, entonces vamos a decir que está en una ubicación proximal. Lo que está más lejos de la raíz del miembro del hombro, o sea, en la muñeca, vamos a decir que está en una posición distal, ¿sí? Si está cerca del hombro, proximal; si está lejos del hombro, distal. Cuando hablamos de posición ventral, es una estructura que está en la parte anterior del cuerpo. Por ejemplo, la nariz está en la superficie ventral del cuerpo. Ventral, en la parte anterior. La nariz, por ejemplo. Si hablamos de posición dorsal, estructura que está en la parte posterior del cuerpo. Bueno, entonces, ¿dónde tenemos, por ejemplo, las escápulas? Que son las partes de la espalda, en la parte dorsal. Donde tenemos las nalgas, en la parte dorsal. Bueno, donde tenemos, por ejemplo, el ombligo, en la parte ventral. Cuando hablamos de una ubicación interno o medial, todo lo que está más cerca de la línea media del cuerpo, cuando se refiere a un órgano, indica que se encuentra en el interior del mismo. El ombligo es medial. Entonces, ¿dónde tiene usted su estómago? Es interno y es medial. Bueno, porque está dentro de su cuerpo y está cercano al ombligo. Ensaye con su cuerpo. Si usted ensaya con su cuerpo, ubicando las partes y asociándolo con estos términos, le va a ser mucho más fácil ubicarse. Por ejemplo,
Si hablamos de su cerebro, ¿dónde está la ubicación de su cerebro? Tendríamos que decir interno craneal, ¿cierto? Cuando hablamos de externo lateral, es todo lo que está lejos de la línea del cuerpo, de la línea media, o sea, lejos del ombligo, pero está afuera. Se refiere a un órgano que se encuentra en la superficie. Superficial es todo lo que está más cercano a la piel y profundo es lo que se aleja de la superficie, o sea, lo que estaría más cerca al músculo. Es bien importante reconocer toda esta terminología, analizándolo con la gráfica que tenemos ahí y pues sabernos ubicar dependiendo de cada una de estas posiciones para poder indicar, en caso de tener que llamar a unos paramédicos, poder indicar si estamos atendiendo un herido por arma blanca o por arma de fuego o por una caída y el paciente está sangrando, poder indicarle a los paramédicos si es un sangrado profundo o es un sangrado superficial, si es un sangrado que está ubicado en la zona ventral del cuerpo, o sea, en la parte anterior del cuerpo, ¿cierto? O si es un sangrado dorsal, porque la herida se produjo en la espalda, si tiene una hemorragia craneal. Si hablamos de una herida proximal, entonces es la herida que está cerca al hombro. Bueno, si hablamos de una herida distal, entonces esa herida que se aleja del hombro, que está más cerca de la muñeca, del codo hacia abajo. Así es, con la finalidad de facilitar el conocimiento de todos los grupos musculares que tenemos en nuestro cuerpo, mi sugerencia es aprender primero el movimiento que estos realizan, y para poder hacerlo es importante aprender a describir los movimientos, y solamente podemos hacer esto si conocemos los ejes y los planos corporales. Iniciamos definiendo planimetría anatómica, que es el método útil para estudiar el cuerpo humano a partir de líneas y planos imaginarios. Nos permite analizar y comprender la anatomía humana, localizar ciertas estructuras o patologías, describir mecanismos de lesión y describir movimientos. En este video vamos a utilizarlo para describir movimientos. Los planos corporales son 3 y iniciamos con el frontal, el sagital y el transversal. Más adelante los vamos a explicar. Entonces vamos a describir los movimientos a través de la planimetría humana. Vamos a empezar por describir los 6 movimientos básicos corporales: flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y rotación externa. Estos movimientos son permitidos por las articulaciones, pero quienes lo realizan son los músculos, y estos movimientos no se realizan muchas veces de forma exclusiva, sino que se pueden combinar. Podemos ver aquí en nuestro buen amigo Tuétanos que tiene articulaciones. Quedamos en el video pasado que una articulación es la unión de 2 o más huesos. Por ejemplo, aquí tenemos la articulación glenohumeral, podemos moverla. El movimiento lo tiene permitido por la articulación, pero no tiene músculos, entonces no puede realizar los movimientos él solo. Lo tengo que incluir. Vamos al ejemplo con una estructura viva. Él es Dieguito, nos va a apoyar en este video. Perfecto. Vamos a ver si son capaces de describir este movimiento, sin contar con los movimientos que están generando las caderas. Vamos a enfocarnos en los hombros, en la articulación glenohumeral. Lo primero es identificar la articulación que está involucrada en el movimiento y el tipo de articulación. En este caso es la articulación glenohumeral o articulación del hombro. Es una articulación sinovial ya que cuenta con su propia cápsula sinovial. Es una articulación de tipo esférica, por lo cual tiene un amplio movimiento. Ahora vamos a identificar los ejes de esta articulación. Los ejes corporales debemos imaginarlos como los ejes de las llantas de los carros. Estos ejes guían el movimiento rotatorio de las llantas. Aquí dentro se encuentran los ejes. Aquí exponemos el eje. Imagínense que el lápiz está representando al eje. El eje permite el movimiento de rotación de las llantas, como la articulación permite el movimiento de las extremidades. Ejemplificaremos esto con esta representación de la extremidad superior izquierda. Esta posición del eje nos permite la flexión y la extensión. Esta posición, la abducción y la aducción.
y esta posición la rotación interna y la rotación externa. Y recuerden amigos, por favor, estos ejes son imaginarios, son solo una guía para analizar la articulación. El eje lateral cruza la articulación de lado a lado y permite los movimientos tanto de flexión como de extensión. El eje anteroposterior cruza la articulación de anterior a posterior y permite los movimientos de abducción y aducción. Y el eje longitudinal atraviesa la articulación prácticamente por el centro vertical de toda la extremidad y nos permite los movimientos de rotación externa y rotación interna. Ahora vamos a identificar los movimientos de dicha extremidad. Aquí nos vamos a ir un poco rápido, ustedes pueden pausar. Flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y rotación externa. Aquí pareciera que la muñeca es la que se mueve, pero sean observadores, en realidad se mueve solamente la glena humeral. Y circunducción. Ahora bien, vamos a identificar los planos donde podemos describir los movimientos. Para esto nos van a ayudar estas deliciosas manzanitas. Describiendo el plano frontal. El plano frontal va a dividir a nuestro cuerpo en una parte anterior y otra posterior. Aquí una construcción de cómo se vería el plano frontal, por atrás y por delante. Describimos los movimientos de abducción, recordando que los movimientos se describen en grados, y abducción. Ahora vamos con el plano sagital. Parte el cuerpo de un lado izquierdo y un lado derecho. Aquí está su representación y permite describir la flexión y la extensión. Y ya por último, el plano transversal. Divide el cuerpo en una parte superior y en otra parte inferior. Acá podemos ver su construcción gráfica, toma aérea. Y este plano transversal nos va a permitir la descripción de los movimientos rotatorios. En el organismo hay varias cavidades o espacios, las cuales le dan forma al cuerpo y a sus órganos. Esas cavidades le dan forma al cuerpo, pero además le protegen órganos internos vitales. ¿Sabía usted que los huesos del cuerpo humano son 5 veces más fuertes que el acero? Y por eso les decía al inicio del video que la sabiduría de Dios es perfecta. Como nos hizo el cuerpo humano, lo hizo para trabajar en una coordinación impresionante, todos los órganos, los músculos, es algo maravilloso. Nada más pensemos en la concepción humana, ¿no? En el proceso del embarazo y el proceso del desarrollo del feto en el vientre de la mami. Entonces tendremos que hablar de las maravillas de Dios, de todo ese proceso tan espectacular. Tendremos entonces que hablar de la cavidad craneal, la cavidad vertebral, la cavidad ventral, que a su vez se divide en cavidad abdominal y cavidad pélvica. En cada una de ellas pues encontramos órganos vitales. Bien. Visto desde el punto de vista lateral, desde un plano sagital, el cuerpo humano va a estar conformado por 2 grandes cavidades. Lo que vamos a tomar como punto de división va a ser estas estructuras que son específicamente los cuerpos vertebrales de las vértebras que me forman a la columna vertebral. De manera que la cavidad que me quede por detrás de esos cuerpos vertebrales es la que vamos a denominar cavidad posterior, y la cavidad que esté por delante de esos cuerpos vertebrales es la gran cavidad anterior. Esa cavidad posterior también la podemos conseguir con el nombre de cavidad dorsal, y esa cavidad anterior la podemos conseguir con el nombre de cavidad ventral. Ahora bien, vamos a comenzar hablando de la más corta de las dos, que es la cavidad posterior. Esa cavidad posterior a su vez está subdividida en dos, en una cavidad más superior, que la vamos a denominar cavidad craneal o cavidad encefálica, y una más inferior, que vamos a denominar cavidad raquídea, porque es el raquis, cavidad medular o simplemente cavidad vertebral, de manera que en la literatura podemos encontrarla con cualquiera de esos 3 nombres.
vamos a comenzar a hablar de la cavidad craneal. Esa cavidad craneal o cavidad encefálica se llama así porque ella me contiene al encéfalo. Ahora vamos a hablar de la cavidad más inferior, que es la cavidad medular o cavidad vertebral. Recuerden que cuando pasa por este agujero magno es que comenzamos a llamarlo cavidad medular. Esa cavidad medular está protegida por todo lo que es la columna vertebral. Su contenido va a ser nada más y nada menos que una prolongación del sistema nervioso central, que es la propia médula espinal. No la confundan con médula ósea, que eso es otra estructura. Estamos hablando en este caso de médula espinal. Vamos a hablar entonces de la cavidad que está por delante de esos cuerpos vertebrales, que es la cavidad anterior. Vista desde una visión lateral y también desde una visión anterior, vamos a ver un músculo clave. Ese músculo clave es el músculo diafragma abdominal. Es muy importante que le den el apellido de abdominal, porque también existe un diafragma urogenital o diafragma pélvico, que van a ver más adelante. Pero este diafragma abdominal es el que me subdivide categóricamente a la cavidad anterior en dos. En una por encima de ella, que vamos a denominar cavidad del tórax o cavidad torácica, y una por debajo de ese diafragma abdominal, que es la gran cavidad abdominopélvica. Vamos a hablar ahora de la cavidad abdominopélvica. Les recuerdo que la cavidad anterior se subdividía por medio del diafragma en una cavidad torácica, que ya la acabamos de ver, y en una cavidad abdominopélvica, que es la que vamos a ver ahorita. Esa cavidad abdominopélvica a su vez se subdivide en dos cavidades, una más superior, que es la gran cavidad abdominal, y en una más inferior, que es la cavidad pélvica. En esta imagen, esta es una visión lateral. Todo lo que ven aquí abajo es lo que forma la cavidad pélvica, y lo que está por encima, revestido, o mejor dicho, revestido por esta membrana o esta línea roja, es lo que llamamos cavidad abdominal. Entonces, a grandes rasgos, lo que vamos a encontrar en la cavidad abdominal, órganos como la parte más inferior del esófago, lo que es el estómago, la mayor parte del intestino delgado con sus tres porciones, duodeno, yeyuno e ilion, la mayor parte del intestino grueso con el ciego, el colon ascendente, transverso y descendente. Este órgano que está aquí, que vendría siendo la vesícula biliar, este que ven aquí, que vendría siendo el vaso, y más posterior y más profundamente encontraríamos el páncreas, los riñones y esta glándula que está encima del riñón, que vendría siendo la glándula suprarrenal. Ahora bien, vamos a hablar entonces de la cavidad dentro del abdomen pélvica, que es esta que le estoy señalando. Vamos a hablar entonces de la cavidad pélvica. Esa cavidad pélvica es un poco más difícil de entender porque no existe un punto anatómico, varía mucho entre los autores, entre hasta dónde yo le digo cavidad abdominal y cuándo comienzo a decirle pélvica. Lo que sí se sabe es que la cavidad pélvica se subdivide en dos a través de esta línea que ustedes ven aquí. Esta línea es lo que nosotros denominamos estrecho pélvico superior. De esa línea por arriba, esta zona que está sombreada en verde, es lo que nosotros llamamos pelvis mayor o pelvis falsa. Y lo que se me encuentre, que está aquí en amarillo por debajo de esa línea, que es el estrecho pélvico superior, es lo que nosotros vamos a denominar pelvis menor o pelvis verdadera. ¿Ok? Entonces, ¿qué estructura vamos a encontrar en esa pelvis mayor o por encima de esa línea innominada? También la van a encontrar con el nombre de línea terminal, la he visto con muchos nombres. Bueno, y van a encontrar la parte final del intestino delgado, la parte más final también del intestino grueso, y en las mujeres, cuando están embarazadas, el útero. Sí, eso es lo que se llama un útero grávido, un útero embarazado. Mientras que la pelvis menor, que vendría siendo la pelvis verdadera, nosotros vamos a encontrar desde atrás hacia adelante, de posterior hacia anterior, la parte final del intestino grueso, casi el colon sigmoide, el recto y la vejiga. Además de eso, la vejiga urinaria en la mujer, vamos a encontrar el útero de mujeres que no estén embarazadas. Hay otros órganos del aparato reproductor femenino, que son los ovarios, las trompas de falopio. Algunos autores dicen que estas trompas de falopio se hallan en la pelvis mayor o pelvis falsa, pero hay otros que te dicen que no, que él se encuentra en la pelvis menor o verdadera. A mí particularmente, por lo que he visto en otras materias fuera de anatomía como en obstetricia, los ovarios son estructuras que tienen que encontrarse en la pelvis mayor, porque anatómicamente tú puedes inferir con la palpación del abdomen dónde
La unidad más pequeña que forma un organismo se llama célula. Esta estructura se agrupa junto con otras células formando, ¿cómo le llamamos a la agrupación de varias células? Tejidos, muy bien. Que a su vez los tejidos forman órganos y los órganos en forma conjunta forman aparatos y sistemas. Para poder coordinarse de forma eficiente y llevar a cabo sus funciones, los órganos reciben impulsos nerviosos procedentes del encéfalo y de la médula espinal, además de ser la llegada de las hormonas que inician diferentes procesos biológicos. ¿Cuáles son cuántos son esos sistemas corporales? ¿Cuántos son? 5, 10, ¿cuántos son? Vamos a ver, la respuesta correcta son 12. ¿Y cuáles son? Generalmente conocemos como los más básicos, que son el sistema digestivo. Ya sabemos cuál es su función. ¿Cuál vendría siendo? Respiratorio, circulatorio, muscular, óseo o esquelético. ¿Cuál es ese? Nervioso, sistema excretor, muy bien. El sistema endocrino, que es el encargado de regular los metabolismos del cuerpo a través de diferentes hormonas. Bueno, ahí encontramos la glándula tiroides, que es sumamente importante en todas las funciones metabólicas del cuerpo. Está la glándula pituitaria, el hipotálamo, bastante importante. Sistema reproductor masculino y femenino, ¿ese cuál es? Ya a estas alturas sabíamos hasta cuál, hasta el endocrino. Este es el sistema inmunológico, muy bien para los que supieron. ¿Cuál es? Sistema linfático. ¿Cuál es la función de este sistema? Este sistema lo constituyen los ganglios linfáticos, además de los conductos y vasos por donde viaja la linfa. La linfa es una sustancia en la cual se encuentran los glóbulos blancos, que son los implicados en la defensa del organismo. Por eso lo vemos en verdecito, ¿no? Importantísimo. ¿Cuál es este? Este es el del premio, para el que se lo sepa. Es una foto de la piel, pero ese es nuestro sistema de integumentario. Sí, señor. Y está constituido por el órgano más grande que tenemos en el cuerpo humano, que es la piel. Además también lo conforman las uñas y el vello. Su función es la de proteger el cuerpo de los agentes externos, además de permitir mantener constante la temperatura del cuerpo, ¿cierto? A través de los vellos y a través de la piel. Mediante la transpiración, en verano permite bajar la temperatura, mientras que en invierno evita la pérdida de carga. Es importante tener en cuenta las diferencias entre el cuerpo del niño y de un adulto, sobre todo a la hora de prestar los primeros auxilios. Además de la evidente diferencia en estatura y masa corporal, debemos tener en cuenta aspectos adicionales como: la musculatura de un bebé es mucho más débil, sobre todo en la zona cervical. Es por ello que es obligatorio el uso de una silla especial en el auto. Otra gran diferencia está en los huesos, porque los huesos en los niños están en proceso de formación y consolidación. Basta mencionar que un bebé nace aproximadamente con 300 huesos y tras algunas fusiones propias del desarrollo terminan transformándose en 206 huesos que tenemos los adultos. Otra gran diferencia la vemos en el tamaño de las cavidades corporales, órganos y vías aéreas, dándose una grandísima diferencia al momento de prestar RCP, reanimación cardiopulmonar, como lo veremos en una próxima sección.
Cada 20 minutos alguien fallece a causa de un infarto del corazón porque muchos no saben reconocerlo ni qué hacer a la hora de dar los primeros auxilios. Aquí tenemos con la doctora Fernanda las principales recomendaciones. Buenas tardes. En Colombia los infartos del corazón son la principal causa de muerte y consultar a tiempo puede hacer la diferencia. Para eso hay que reconocer los síntomas. ¿Usted sabe cuáles son? No sé cuáles son los síntomas de un infarto. Dolores fuertes al lado izquierdo del cuerpo. Pronto un dolor en el pecho. ¿Usted sabe cuáles son los síntomas de un infarto en el corazón? Sí, cómo no. Primero, dolor fuerte en el pecho. No sé cuáles son los síntomas de un infarto. El síntoma de un infarto es dolor en el pecho, dolor en el brazo izquierdo o a veces ganas de trasbocar. Pues hasta donde tengo entendido empieza con un dolor en el brazo, un dolor fuerte en el brazo y después empieza a doler a dolores en el pecho. Yo creo que dolor de pecho, de pronto dolor de cabeza o algo así como la tensión. Bueno, pues el dolor en el pecho es el síntoma más frecuente, sin embargo, ese dolor tiene unas características y no aparece solo, suele ir acompañado de otras manifestaciones. En realidad el dolor tipo infarto es un dolor apretado detrás del esternón, que es relativamente difuso, se puede irradiar a la mandíbula, se puede irradiar también como una especie de banda o puede irradiarse a un brazo o a los dos brazos. Característicamente también viene acompañado de intensa cantidad de sudor frío en la frente, también se acompaña de sensación de ahogo, como si no le entrara el aire, y puede acompañarse de sensación de mareo leve, náuseas y en algunos casos de vómito. En estos casos, tratar de guardar la calma, pedir ayuda a una línea de emergencia y mientras tanto, ¿qué hacer y qué no hacer? Y mientras tanto, masticar una aspirina y tragarla con un poquito de agua y no hacer nada más, ni movimiento de las manos, ni tomar antiácidos y consultar rápido a un servicio de urgencias porque el tiempo es oro. Doctor Gómez, gracias. Queda el tema muy claro y un mensaje de prevención. La mayoría de estos infartos son evitables. Alimentación saludable, actividad física y evitar el consumo de tabaco. ¡Feliz tarde! El corazón se localiza en el tórax, sobre la parte media del diafragma entre los dos pulmones. El corazón constituye parte del mediastino anterior, junto con el timo, la tráquea y los bronquios principales, izquierdo y derecho. Su base se encuentra delante de la cuarta y quinta vértebras dorsales, el esófago y la aorta torácica descendente. El impulso apical o de la punta cardíaca puede palparse en el cuarto o quinto espacio intercostal, cerca de la línea medioclavicular. Un tercio del corazón está a la derecha de la línea media y 2/3 a la izquierda. El tamaño y peso del corazón varía considerablemente dependiendo de la edad, el sexo, la altura del sujeto, la grasa epicárdica y el estado de nutrición general. Por término medio, el corazón pesa unos 325 gramos en el hombre y unos 275 gramos en la mujer. Anteriormente, el corazón se dirige hacia las estructuras óseas esternocostales, contactando con ellas en su porción más apical. En el resto se interponen parte del pulmón y las pleuras. Lateralmente está en relación con la cara mediastínica del pulmón correspondiente, donde deja su huella, más marcada en la cara medial del pulmón izquierdo. Por su parte inferior, el corazón está en estrecha relación con el diafragma a través del ventrículo derecho. Posteriormente, la base cardíaca establece una estrecha e importante relación con el esófago. Este discurre entre la desembocadura de las venas pulmonares derechas e izquierdas. Esta proximidad facilita la exploración cardíaca transesofágica, empleando sondas ultrasónicas específicamente diseñadas para este fin. Shock. Algunas lesiones pueden causar que una persona caiga en shock o en estado de choque. Este se origina por una disminución generalizada de la irrigación sanguínea a los órganos vitales. Puede aparecer inmediatamente o irse desarrollando en un par de horas.
Es una condición potencialmente mortal que puede empeorar muy rápidamente y se requiere de tratamiento médico inmediato. Síntomas. Si cualquiera de estos síntomas se presenta tras una lesión grave, usted debe de actuar inmediatamente. Inmovilidad o apatía, angustia, sensación de muerte, respiración superficial o débil, pulso rápido pero poco perceptible, piel pálida, húmeda y fría, sudoración fría y pegajosa, pupilas dilatadas, vómito, somnolencia, disminución en la producción de orina. Acueste a la persona y dele tratamiento a las lesiones o condiciones que ocasionan el estado de choque. Valore por el método de ver, oír y sentir la respiración. Dele seguridad y ánimo. Posteriormente, debe de aflojar la ropa, principalmente del cuello, tórax y cintura, incluso los zapatos, para que esto mejore la circulación. Pídale a alguien que llame una ambulancia. Valore constantemente los signos vitales de la persona que está cayendo en shock. Mueva usted un mueble o algo que le permita al afectado poner los pies en una posición de 45 grados. Cubra a la víctima con una manta, cobija o frazada para mantenerla caliente, pero no use calentadores o agua caliente. No le dé nada de beber, permanezca con la víctima y trate de tranquilizarla. No mueva a la víctima. Si deja de respirar, inicie con la resucitación cardiopulmonar. Si la persona va a vomitar o cae en inconsciencia, póngala en posición de recuperación. La causa del shock en el niño es principalmente la hemorragia de origen traumático, si bien el shock puede acompañar también otras situaciones como las deshidrataciones, fundamentalmente en lactantes, y las quemaduras importantes. Ya habíamos comentado que la situación de shock es una situación progresiva y dinámica, que lo que intenta es compensar la situación, pero que a la vez es extremadamente grave. Muy grave y además es progresiva. O sea, cuando un niño entra en shock, vamos a ir viendo cómo hace unos mecanismos poco a poco. Empieza con taquicardia, también empieza con taquipnea, baja la tensión arterial, disminuye la perfusión periférica, el niño está agitado o está somnoliento. O sea, es una entidad muy grave que no nos va a pasar desapercibida y que no va a pasar de la noche a la mañana. O sea, va a tener una causa clara en el niño. O sea, vamos a ver antes una causa clara, o sea, que un niño en shock tiene que estar en el hospital y probablemente en una unidad de cuidados intensivos.